¿verdad? Y vamos a iniciar hablando de los riesgos o del riesgo biológico. Vamos a hablar inicialmente de la definición del riesgo, ¿verdad? Que es cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad susceptible de ser producida en los humanos por una exposición no controlada a agentes biológicos. Cuando hablamos de exposición, traemos de pronto a la memoria al COVID-19, que fue de pronto el ejemplo más cercano que tenemos en relación a un agente biológico, ¿sí? Y normalmente para que este agente ingrese a nosotros hay unas vías de transmisión. Hablamos de la vía respiratoria, digestiva, la vía sanguínea, la piel y la mucosa, ¿verdad? Y siempre va a haber un agente. Este agente puede ser un virus, una bacteria, un hongo o una toxina. Y debe haber siempre un receptor a este, digamos, agente para que pueda generar en el ser humano pues una enfermedad como tal, ¿verdad? Puede ser transmitido de humano a humano, ¿verdad? Pero también pueden haber animales o otros medios de transmisión que también van a generar en nosotros una afectación. Hay dos formas o mecanismos por los cuales nosotros nos podemos infectar. Una es una forma directa, que puede ser dado por una mordedura, un arañazo o por contacto físico. Y puede haber unas formas indirectas que están asociados al medio ambiente, ¿verdad? Al agua o a la contaminación de esta, al suelo, a la atmósfera como tal, que son factores que también van a influir o a tener contacto directo con el ser humano. Es importante, como les decía, que hay una transmisión directa y esta se puede dar por algunos tipos de animales, ¿sí? Y es importante que nosotros, dentro de nuestro entorno de trabajo, podamos identificar estos agentes o estos factores de riesgo que puedan generarnos un accidente o un incidente de trabajo. Normalmente en ciertos puestos, presentación de riesgos que se materialicen, ¿verdad? Si nosotros no tenemos o no estamos de acuerdo o conscientes de las condiciones que se puedan presentar o que se estén generando. Entre estos, como les decía, de manera directa puede ser una serpiente, ¿sí? Que puede generarnos un accidente ofídico. Y es importante saber que ante esas condiciones nosotros debemos estar preparados. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo, ¿verdad? De esa potencialidad de accidente o de incidente. Entonces, cuando hablamos de mordedura de serpiente, debemos siempre estar atentos al sitio donde nos encontramos ubicados y también tener las condiciones adecuadas, ¿verdad? De mi manera, de cómo me visto, de los elementos de PP que utilizo para que ese riesgo se disminuya. Entonces, cuando hablamos de mordeduras de serpiente o accidente ofídico, hablamos de tener, por ejemplo, un uso de un pantalón grueso o ir acompañado de zapatos de caña alta o botas para disminuir el riesgo de esta mordedura, ¿verdad? Si uno está en la noche transitando, debe tener una buena iluminación o tener una linterna para poder tener una mejor visual de la zona donde yo estoy transitando, ¿sí? Normalmente, en el caso de las serpientes, ellos tienen hábitos nocturnos y esto puede hacer que el accidente o el incidente se presente más que todo en estos horarios, ¿verdad? Si usted se encuentra con esta serpiente, lo que se recomienda es que no se enfrente a ella o no utilice de pronto un palito para moverla o separarla, sino que se aleje del sitio o del animal para evitar que de pronto, bajo las circunstancias en las que está, ella pueda agredirlo, ¿verdad? Y pueda generar una picadura con usted o a usted. Y también lo otro que se recomienda es cuidar
las zonas o los sitios donde yo estoy con relación al orden y el aseo. Si yo tengo unas condiciones, una visual adecuada, donde todo está limpio, ¿verdad? No hay un sitio donde se pueda esconder, un sitio donde también atraiga, ¿verdad?, a que llegue la serpiente, pues obviamente voy a disminuir el riesgo a que haya una mordedura. Lo otro que también se recomienda, ¿verdad?, es tener siempre mis elementos de protección, ¿verdad? No quitarme de pronto las botas en un sitio donde puede haber una alta probabilidad de una picadura, no usar, por ejemplo, no llevar mi elemento como tal, mi lámpara, para que no haya una buena iluminación y de pronto yo pueda tener un contacto directo y me genere esta picadura como tal. Lo otro que se recomienda es que usted siempre debe saber cómo actuar ante una situación donde haya una picadura o un accidente físico, ¿verdad? Y es importante, primero que todo, revisar el sitio donde está el accidente, si usted es el que va a prestar la atención, ¿verdad? Mirar que de pronto esas condiciones no vayan a generar que de pronto yo también voy a terminar con la picadura, estar tranquilo para poder saber cómo actuar y qué pensar, ¿verdad? Tranquilizar al paciente o a la persona que sufre del accidente, tratar en la medida de lavar la herida con abundante agua, ¿verdad?, a chorro, pero no generar ninguna presión de esa herida. Poner en reposo a la persona y tratar de inmovilizar, ¿sí? Tratar de que no hayan unos movimientos fuertes donde recibió la herida o la picadura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos movimientos bruscos aumentamos el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y este nos puede llevar a que el veneno se desplace mucho más rápido. De ser posible, también se recomienda revisar los signos vitales, estar pendiente de la frecuencia cardíaca de la persona, de la respiración, si le podemos mirar el pulso y, pues, obviamente, desplazarnos a un centro de atención médica para poder recibir los cuidados adecuados y necesarios para preservar la vida de esta persona. ¿Sí? Y si soy yo, pues notificar, llamar inmediatamente para que me presten la atención y puedan desplazarme a ese sitio donde me deben atender. ¿Qué se recomienda que uno no debe hacer al momento de tener un accidente ofídico o de serpiente como tal, ¿verdad? No suministrar nada a la persona, no darle ningún tipo de medicamento, no generar un torniquete, porque normalmente las personas tienden a hacerlo, pero si usted no tiene la preparación adecuada, pues esto va a generar o puede generar un daño o una lesión en el cuerpo de esta persona. No succionar la herida porque usted entraría en contacto con la toxina. No poner hielo sobre la mordedura, no compresas, no empastos, ¿sí? Tratar de tener el menos contacto posible con la herida, solamente lo que inicialmente decíamos, que es colocar o aplicar bastante agua en ese sitio. Hablando de mordeduras o de picaduras, ¿verdad?, que no solamente se generan por serpientes, nosotros podemos estar en un puesto de trabajo expuesto a diferentes tipos de animales, especies, que van a generar una alteración en nuestro cuerpo, y todo esto está asociado a las reacciones alérgicas que puede producirse en mi cuerpo cuando entro en contacto con esa sustancia, ¿verdad? Entonces, normalmente las picaduras que más se presentan están asociadas a la abeja, a la avispa y a la hormiga. Y normalmente cuando entran en contacto con nuestro cuerpo hacen que nuestro tejido, ¿verdad?, tenga una reacción y puede generar una sintomatología que pueden ser locales, o sea, en el sitio donde yo tuve el contacto, o se puede generalizar, o sea, ir a todo mi cuerpo. Cuando hablamos de locales, hablamos de dolor que se pueda presentar en el sitio, la inflamación, enrojecimiento, le puede picar o rascar la piel donde tuvo la picadura,
¿verdad? Y cuando hablamos de generales, puede ser que usted tenga un rash cutáneo, o sea, que todo el cuerpo se genere una lesión de enrojecimiento, de piquiña, de rasquiña, de inflamación. Puede haber una inflamación de los labios, de la lengua, ¿sí? Puede haber dolor de cabeza, malestar general, dolor de estómago, sudoración abundante, dificultad para respirar, ansiedad. Y si no hay una atención adecuada o prioritaria para la persona, puede producirse un shock que puede llevarlo a la muerte o al coma, ¿sí? Deteriorando pues, todo su sistema de respuesta y de defensa. Normalmente, la primera atención en el caso de las mordeduras, va a ser el suero antiofídico, ¿sí? Pero este suero antiofídico no puede ser colocado por una persona X específica, ¿verdad? Debe tener una formación para poder comenzar a generar en la persona un seguimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un suero antiofídico en el sitio o en el puesto de mi trabajo, ¿qué debo hacer? Si hay alguna situación que se presente en relación a una mordedura o picadura con relación a culebras o a serpientes, debo llevarme el suero, ¿sí? Lo debo desplazar al sitio de atención para que el médico allá tome la decisión de colocarlo o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como yo les decía, pueden haber alteraciones en su salud y usted no va a tener las condiciones adecuadas para prestar una ayuda, ¿sí? Y poder neutralizar el virus. Esto se recomienda que se haga normalmente en las primeras 24 horas, de que la persona pues no vaya a tener complicaciones. A veces pensamos que si no vemos en las personas algunas alteraciones o en mi cuerpo no estoy sintiendo nada, no debo ir al médico. Pero esto puede generar una complicación que lo lleve a la muerte, ¿sí? No todos los cuerpos funcionan de la misma manera, los metabolismos pueden ser un poco más lentos o más rápidos, depende de la severidad también de la picadura. Entonces es importante siempre asistir, ir al médico, tener siempre presente que hay unas medidas que se deben tener y está asociado a usar nuestros elementos de protección, ¿verdad? Aplicarnos nuestras vacunas. ¿Para qué? Porque cuando nosotros estamos en un puesto, las vacunas también van a generar unos anticuerpos que van a disminuir el riesgo de tener un accidente como tal, o que no tanto el accidente, sino que se complique ese accidente, ¿sí? También recordarle el orden y el aseo, porque si yo tengo un lugar ordenado, limpio, tengo menor riesgo de que lleguen animales generando un mayor riesgo de